Hola, soy Macarena Silva, psicóloga perinatal de Clínica Alemana, y hoy quería hablarles de salud mental en embarazo y posparto y cómo saber cuándo pedir ayuda. Primero quiero contarles un poco los objetivos de esta presentación. Primero quiero dar cuenta de la importancia de la salud emocional de la mujer en el embarazo y en el posparto, y quiero mostrarles también las distintas etapas del embarazo en este sentido, informar sobre depresión en el embarazo y posparto y darle algunas herramientas de apoyo sencillas para poder facilitar esta identificación de la sintomatología depresiva. Primero contarles que el embarazo es un cambio en el ciclo vital, ¿no? Es un momento de grandes cambios y transformaciones en la vida de una mujer y su familia, y la mayoría de las veces es un momento sumamente esperado y donde hay grandes expectativas a este momento. Es también un momento donde se supone que hay que estar feliz y entusiasmada. En ocasiones, esta felicidad y supuesta plenitud no es sentida como se esperaba, ¿no? Muchas veces no se entiende la razón, hay confusión, hay sensación de extrañeza con este momento porque se disocia un poco de esto que se creía que tenía que ser. Las mujeres embarazadas tienden a menospreciar en general estas sensaciones y sentimientos negativos porque creen que es parte de un proceso normal del embarazo, como siempre se ha dicho, ¿no? Las mujeres son hormonales, en el tiempo del embarazo van pasando cosas, se transforman un poco, entonces las mismas mujeres lo incorporan como algo normal. Por otro lado, también está la creencia generalizada que siempre hay que estar feliz, ¿no? Y realizada cuando se está embarazada, y cuesta mucho más darle cabida a estos sentimientos. Quiero contarles, para que vean que este estado de realización constante no siempre es así, que una de cada 3 mujeres que tienen síntomas relevantes para la ansiedad y la depresión no son detectadas. Les voy a contar algunas cifras así en términos generales. En Chile, entre el 16, casi 17% y el 35%, las mujeres presentan una sintomatología ansiosa y o depresiva durante el embarazo. En el posparto, más de 40% de las mujeres presenta síntomas de ansiedad o de depresión. Y del 10 al 15% ya tiene o desarrolla una enfermedad propiamente tal depresiva, lo que son cifras bastante altas, pensando en que en general se entiende que el embarazo es un periodo normal. Les quiero contar primero las etapas del embarazo, para poder ir adentrándonos en este tema. Una primera etapa que nosotros llamamos desde la concepción hasta que se sienten los primeros movimientos fetales, y aquí lo que más caracteriza este momento es la intensidad de los síntomas físicos. Aparecen las náuseas, a veces vómito, el cansancio, la hipersensibilidad del cuerpo, empieza a cambiar la sensibilidad de los pechos, sentirse extraña, no tener energía, no poder tener foco de concentración, ¿no? A nivel psíquico esto genera cierta ambivalencia, ¿no? Todo esto oscila entre una satisfacción gigante y existencial por estar embarazada, y al mismo tiempo se va apareciendo la idea de la pérdida de la libertad con esta sintomatología, estos síntomas que les estoy diciendo antes, ¿no? Estas características. Las quejas más frecuentes en este periodo entonces es esta sensación de desconocimiento de sí misma, sensación de mucha vulnerabilidad y los cambios en los estilos de vida, ¿no? A veces las mujeres están en algún entrenamiento deportivo, en procesos de una carrera profesional muy importante, y de pronto no se sienten capaces de estar en una reunión o no pueden hacer las mismas actividades que estaban haciendo antes, por ejemplo, el mundo deportivo, que es una de las quejas que me ha tocado mucho el último periodo, ¿no? Y se vive esto con mucha extrañeza, ¿no? Y con dificultad para la adaptación muchas veces, ¿no? En la segunda etapa, esta se inicia cuando se empiezan a sentir los movimientos fetales propiamente tal, y se extiende alrededor durante 3 a 4 meses siguientes. La aparición de los movimientos fetales genera reconocimiento de que finalmente tenemos un bebé que tiene vida propia, ¿no? Un hijo, una hija que tiene vida propia, y empieza a tomar más sentido el embarazo. Aparece la guatita, entonces ya no simplemente es el puro malestar, sino que de alguna manera se empieza a hacer más realidad el embarazo. También aparecen en esta etapa muchas fantasías derivadas de la relación con la propia madre, de los vínculos primarios, del pasar de ser hija
a ser madre, sobre todo para las primigestas, ¿no? Que se empiezan a hacer preguntas respecto a este momento, cómo voy a ser yo como madre, cómo fueron conmigo como madre. Estoy pensando aquí propiamente en historias además que muchas veces tienen historial complejo, a veces hay historias de abusos, de maltrato, que aquí se activan y se gatillan muchas veces, ¿no? Este también nosotros lo llamamos un periodo de transparencia psíquica porque se activa mucho la cabeza, la psiquis de la mujer embarazada y se empiezan a hacer estas preguntas. Después viene una tercera y última etapa que comienza alrededor de 4 o 6 semanas antes del parto y esta está marcada por la condición física, ¿no? Y las fantasías también en torno al parto. Ahí aumenta mucho la ansiedad respecto a cuándo va a ser el momento, cómo va a venir. En las primigestas hay una diferencia porque no es la mujer que está por primera vez embarazada no sabe identificar, entonces siempre tiene temor de cuándo va a ser su parto, cómo va a detectar qué es lo que es una contracción. Siempre preguntan qué es una contracción, cómo se siente una contracción, o me va a pasar que voy a romper la bolsa, o mi hijo se va a dar vuelta o no. Una serie de elementos alrededor del final del embarazo que genera bastante ansiedad, ¿no? Aquí también aparecen todas las quejas más de los malestares físicos, ya por una cosa mecánica. Hay mucho, aumenta el peso, el volumen, por lo tanto se empieza a dormir muy mal, se va al baño muchas veces en la noche, empiezan los dolores de espalda, las pubalgias, mucha acidez en muchos casos. Son una serie de dolores además que empiezan a aparecer que las embarazadas siempre dicen, oye, le pregunto al doctor y todo es normal, y lleno de dolores por todos lados, ¿no? Y bueno, como les dije, aparece la ansiedad por reconocer el momento del parto y el temor al dolor, que también es algo que muchas veces se trabaja en esta etapa, que las pacientes tienen mucho temor a que les duela, otras han preparado también su trabajo de parto y aquí están como las expectativas que se tienen respecto a este momento, que me parece un punto, yo sé que es un punto muy delicado, pero muy importante de tocar. Muchas veces en estos tiempos, por suerte, las mujeres se han autorizado a vivir sus procesos de manera más autónoma y por lo tanto pueden ir definiendo relativamente cómo quieren vivir la etapa final del embarazo y muchas veces idealmente el parto y algunas veces cesárea, ¿no? Pero muchas veces esto no ocurre como se quería y se producen grandes como frustraciones y a veces con consecuencias vinculares después con la relación con el hijo por no haber vivido el proceso de la manera que se había esperado, ¿no? También eso es parte de las etapas y que muchas veces puede generar ciertas dificultades. Quiero contarles un poco lo que ha sido la ruta al embarazo en pandemia, porque ya llevamos 1 año y medio de pandemia, con cuarentenas más, cuarentenas menos, algunos encierros, y ha sido bastante importante para las mujeres embarazadas, ¿no? Apareció el temor al contagio, por supuesto el aislamiento, con falta de apoyo en todo el sentido, ¿no? Con sobrecarga en lo doméstico, en lo laboral, los trabajos aumentaron, su demanda, diría yo, en su gran mayoría, no, al estar en la casa y simplemente abrir un computador, no se supo cuándo parar, ¿no? Y había muchas exigencias en ese sentido y las mujeres embarazadas, trabajadoras, no quedaron exentas de eso. Más tener que conectar a los niños cuando tenemos niños en edad preescolar o escolar y que son dependientes, había que estar conectándolos al computador, haciendo la tarea con ellos, había demanda de los colegios, más tener las cosas, insisto, domésticas listas, y empiezan a aparecer los roces, los conflictos familiares, no teníamos espacio muchas veces donde estar, donde instalarnos laboralmente, convivíamos todo el día todos, cuando normalmente uno se iba al trabajo y se veía en las noches, entonces fue un periodo de mucha dificultad, más la sobrecarga de todo lo que les había dicho anteriormente para las embarazadas, ¿no? Después, en la etapa más de parto y puerperio en pandemia, vino todo lo que fue el aislamiento en hospitalización. Nos tocó muchas pacientes que tuvieron que estar hospitalizadas por diversas razones, a veces por un embarazo de alto riesgo, también obviamente después lo que vino después de tener a la guagua, pero lo que pasó fue ahí el no poder tener acompañamiento, ¿no? Se podía tener eventualmente a la pareja, pero no podían salir, entonces a veces una madre, una hermana, una amiga no podía estar acompañando y fue muy difícil atravesar ese proceso de esa manera. Estaba todo el temor al contagio, ¿no? Yo aquí quiero agregar que cuando nacieron los niños en esta etapa, muchas madres y familias eh, fueron bastante exigentes con sus familiares de cómo tenían que acercarse a esos recién nacidos. Muchos dijeron que no radicalmente y
frente a veces exigencias del medio, dijeron ya, pero con PCR hecha o con aislamiento y cuarentena, y muchas veces el medio no aceptó mucho de eso, la enjuiciaron como muy exageradas y tuve hartos problemas en las dinámicas familiares en ese sentido. Fue un periodo bastante difícil y por otro lado también se esperaba apoyo y no se tenía, ¿no? Porque había distancia con la familia, con los amigos, se quería transmitir este momento feliz y no se pudo, ¿no? Ahí lo pongo, digamos, todo lo que fue en el posparto posterior, la falta de apoyo en la crianza, ¿no? Yo digo que la crianza tiene que ser algo que se hace en tribu, en red, donde hay una madre, una amiga, una abuela, un padre, familia, la pareja que está constantemente, estamos pensando cómo son las cosas, qué está ocurriendo, cómo se da pecho, cómo lo hacías tú. Uno comparte miedos, temores, preguntas, ¿no? Y por otro lado, los cuidados concretos que muchas veces teníamos de alguien que nos ayudaba en la casa, algún familiar que también nos ayudaba, una madre que estaba ahí apoyándonos, una amiga, una abuela, no está. Y no estaba desde lo emocional y desde lo concreto, ¿no? Sí, algo muy, muy importante que creo y espero que se quede es nuestra gran ganancia de la pandemia, es la construcción de intimidad, de un buen vínculo durante el puerperio. No se permitían visitas, digamos, entonces estaban los padres en general con el recién nacido, y la verdad que aprendimos la importancia de poder respetar ese momento para la construcción del momento del acople, de conocer a los hijos, de estar tranquila, de que la mujer pudiera recuperarse bien. Normalmente teníamos desfile de personas pasando a saludar, a dejar regalos, a opinar, a instalarse, sin mucho espacio justamente para esa intimidad, y creo que eso es una importante ganancia y que esperamos poder mantener después que esta pandemia espero pase, ¿no? Ahora quiero contarles qué factores aumentan el riesgo de una depresión en el embarazo. Hay 4 factores centrales, a nivel mundial esto está estudiado un poco, que son los que aumentan el riesgo, ¿no? Primero es la ansiedad que hay durante el embarazo. Ahí está la incertidumbre, los temores, las pérdidas anteriores. Ya lo dije, la pandemia es un eje central en la incertidumbre porque evidentemente no sabíamos, sobre todo en un comienzo, qué venía, cuánto tiempo íbamos a estar guardados, si esto se iba a grabar o iba a pasar. Entonces había mucho temor en ese sentido. Después estaban los bajos niveles de apoyo social, y aquí son bajos niveles de apoyo de la pareja, de la familia, de los cercanos, pero también de un sistema que sostiene a la mujer embarazada y su familia. Y aquí estamos hablando de trabajos que logren incorporar lo que significa estar embarazada, de un sistema judicial, de un sistema de salud que requerimos para poder atravesar este momento de la mejor manera posible. Por otro lado, están los acontecimientos vitales estresantes, y ahí haber pasado algún duelo de un ser querido, haber tenido una pérdida de un trabajo, que pasó mucho en esta pandemia, separaciones, enfermedades graves de algún familiar. Todos son factores que podrían ser gatillantes también de una depresión, ¿no? Y por último, todo lo que son los antecedentes en salud mental, particularmente los que no han sido controlados. Esto en el embarazo, y ahora en el posparto nos preguntamos, ¿no? Son los mismos factores, los 4 factores de riesgo principales, solo que en la parte de los acontecimientos vitales estresantes vamos a agregar que es lo que ocurrió durante el embarazo, ¿no? Estamos en el posparto y es en general ocurrieron eventos durante el embarazo. Si hubo complicaciones en el parto, cuando esto que yo hablé anteriormente, que son las expectativas, y en general hay expectativas de que los embarazos y los partos terminen adecuadamente, nadie espera malas noticias en un embarazo y en un posparto, y a veces hay complicaciones en los partos, y cuando esto ocurre, aunque no sean graves, de todas maneras son gatillantes bastante traumáticos, diría yo, ¿no? Ni hablar si un recién nacido queda hospitalizado y pasa por neonatología, con largas hospitalizaciones, pero también a veces con una guagua que se va a fototerapia por un par de horas o un par de días, que también genera mucha angustia a las madres el que los separen de sus hijos, ¿no? Entonces, los acontecimientos vitales estresantes en ese sentido estarían más enfocados a lo materno. ¿Cómo se presenta un poco la depresión posparto, ¿no? Y aquí voy a hablar de los síntomas propiamente tal. En general, es falta de interés y desgano, alteraciones del sueño, del apetito,
falta de concentración o disminución del rendimiento laboral, irritabilidad o la habilidad emocional, quejas somáticas constantes, dolores constantes y en su punto más álgido la expresión como de ideas de desesperanza o de culpa. Quiero ser súper clara acá que toda esta sintomatología nosotros la podemos identificar, incluso se las nombré en varias etapas del embarazo, y pueden ser leves y pueden estar presentes y no necesariamente significa que hay una depresión. El punto es que si estos síntomas se instalan en el tiempo y se profundizan, ahí estamos hablando de otro tema, ¿no? Los síntomas de la depresión postparto son más o menos en la misma línea, solo que se agrega que la temática tiene que ver con la maternidad. Entonces, las ideas de culpa se refieren a la situación de maternidad. Normalmente tiene que ver con los sentimientos de sentirse incapaz, de no ser capaz de, por ejemplo, reconocer el llanto de la guagua, de poder calmarlo, sentimientos absolutamente de ser insuficiente, de no estar a la altura, de haber querido ser madre tanto tiempo y finalmente llegó el momento y no soy capaz de dominar esta escena, ¿no? Porque es una escena particularmente compleja. Ahí está la irritabilidad también, la pérdida del deseo sexual, que por supuesto siempre en un inicio es muy difícil, pero en el tiempo es algo que se va recuperando. Ideas obsesivas, yo hablé antes de estas ideas un poco con la limpieza a propósito del COVID, pero eso si en el tiempo se instala muy obsesivamente, nunca más se deja entrar a nadie, se está mirando todo el día si la guagua respira o no respira, se le limpia todo, también puede ser un síntoma de depresión postparto y en su otro extremo el rechazo al hijo, ¿no? Que ese es el punto más álgido de la depresión postparto, cuando se deja de haber vinculación y en un momento se dice yo no puedo más, necesito alejarme un poco de mi guagua. La mayoría de los casos se presentan de la depresión postparto es bastante más tardía, se presenta como entre las 8 y 10 semanas, 12 semanas después del parto, ¿ya? Ese es el punto como más álgido de esto. Es importante reconocer la diferencia entre una disforia postparto y una depresión postparto para no patologizar todo. La disforia postparto en general es de inicio precoz, tiene poca duración, aproximadamente 2 semanas, a veces un poco más, mantiene la funcionalidad, ¿no? No hay ideas de muerte y es desde 60-85% de las mujeres postparto que tienen esto, o sea, una mayoría importante, ¿no? Y la depresión postparto, en su diferencia, es mucho más tardía, es más larga, hay compromiso en la funcionalidad, ¿no? Hay ideas de agresión muchas veces y de autoagresión y la ocurrencia, como habíamos dicho, es del 10 al 15%. ¿Cómo podemos reconocerla, ¿no? Estos factores que venimos hablando. Nosotros tenemos en nuestra salud chilena, en todos los consultorios de nuestro país, desde la primaria hasta la terciaria, se van haciendo escalas. Se hace esta escala de Edimburgo, que es una escala de presión para el embarazo y el posparto. Está estandarizada y validada en Chile y es súper importante poder hacerla. Es una encuesta autoaplicada, son de 10 preguntas. Está explicado en general, en la página está, pero la podrían encontrar en cualquier lugar en general en la web. Y ahí pueden ver con su puntaje si hubiera alguna alteración en esta escala que uno pudiera identificar que hay algo que no anda tan bien, ¿no? Es siempre importante con estas escalas y todos estos instrumentos que no se autodiagnostiquen por el que esté alterada. Simplemente en esos casos es bueno consultar, ¿no? Y otra cosa que nosotros hemos planteado son preguntas que pueden ayudar a detectar una posible depresión, que puede ser una manera, un poquito un filtro, un screening más fácil que la escala, que a veces no queremos, no la podemos descargar, etc. Son estas 4 preguntas que van en relación a los factores de riesgo anteriormente hablados, que si se ha sentido más estresada, ansiosa o depresiva que lo habitual, durante el último tiempo ha vivido algún elemento vital estresante, si tiene la percepción que le ha faltado apoyo de la pareja, la familia o los cercanos el último tiempo, y si tiene algún antecedente en salud mental. En general, nosotros con 2 decimos preguntas que ya estén alteradas, ya debiéramos decir, algo está pasando, debiera poner atención a esto, ¿no? Y eventualmente consultar, ¿no? Con algún especialista. A veces nosotros solo necesitamos simplemente una psicoeducación, llamamos nosotros una consejería, donde podemos ayudar a regular las expectativas
del momento, ¿no? No siempre hay que hacer una psicoterapia ni terminar en psiquiatra. Eso lo digo porque es importante no tener la sensación de que uno entra rápidamente en una patología cuando tiene algunos de estos síntomas, ¿no? Las conclusiones un poco de de esto que les he dicho. Por supuesto, uno podría estar mucho rato hablando de esto, pero en términos generales es importante saber que la depresión es una patología de alta prevalencia en nuestro país, en el mundo también. En general se pierden oportunidades para realizar intervenciones que disminuyen el riesgo de desarrollar depresiones. Les había dicho que 1 de cada 3 mujeres embarazadas no son detectadas. Por esto, en la clínica hemos focalizado la detección en estos dos instrumentos que les hablé, la escala de Edimburgo y estas 4 preguntas, ¿no? Es una manera de hacer un tamizaje más claro y creemos que con una intervención oportuna se puede tener una adecuada salud emocional en el embarazo y en el posparto, ¿no? No quiero irme sin algunas ideas finales que me parecen fundamentales de transmitir. Primero decir que la maternidad es un cambio radical en la vida de la mujer y la familia, ¿no? Y yo sé que esto se dice una y otra vez, pero creo que no hay palabras para transmitirlas. Mis pacientes siempre me dicen, nadie me dijo que esto era así y sin embargo está en todos lados y lo estamos diciendo constantemente y lo es. Esto no es para asustar a nadie, pero es importante tenerlo presente para lo que viene, ¿no? Es fundamental un entorno que acompañe y que contenga este momento. Yo diría que la red, la tribu que yo hablaba antes, el acompañamiento, fundamental la pareja, que estén en el mismo proyecto en conjunto, va a hacer que el proceso sea mucho más amable, que se pueda atravesar de la mejor manera posible. Nuestra sociedad además puede ser muy enjuiciadora con la forma como se debe vivir la maternidad y cada sujeto, yo siempre digo, tiene distintas maneras de atravesarla, ¿no? Según la historia, el contexto. Es bien importante respetar eso. Estamos llenos de escalas y de formas de tamizaje que tienen una forma de filtrar, pero es bien importante pensar en los contextos de cada quien, ¿no? Nosotros también somos sujetos adaptativos y que vamos a tener distintas maneras de vivir estos momentos, ¿no? La culpa es una emoción que está predominante siempre en este periodo, ¿no? Debido a la fuerte responsabilidad que se siente respecto a estas expectativas que yo había hablado. El medio nos impone en esta etapa muchas expectativas, ¿no? Y estoy hablando aquí del mundo médico, de cómo se debe vivir, de cómo se tiene que mantener el peso, de cómo hay que mantener la energía, el mundo social, donde uno tiene que estar feliz, radiante, contento, el mundo familiar también, que siempre está opinante, ¿no? Porque en la maternidad es un lugar donde todo el mundo tiene algo que decir. Hoy día las redes sociales, tengo que decirlo, está lleno de grupos de distintas madres que en general, grupos de apoyo que son tremendamente positivos, pero a veces esos mismos grupos van generando exigencias, ¿no? De cómo se tiene que vivir la maternidad. Y cuando se sale de ese circuito, muchas veces las mujeres se sienten en falta. Y también creo que hay que ser muy cuidadosos con ese lugar. Y desde ese punto de vista, creo, y yo siempre digo, la palabra clave es flexibilidad para vivir este periodo de la mejor manera posible, para poder disfrutarlo de acuerdo a los deseos y a los criterios personales. Las madres y los padres van a ser quienes mejores puedan vivir este momento, los que vayan a reconocer a sus hijos, sus necesidades, y en ese camino hay múltiples posibilidades, ¿no? Eso, muchas gracias, espero poder ayudarlos con esto y nos vemos prontamente.